Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Agenda. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Miren, evidentemente que el tema de la corrupción sigue dominando el debate público aquí en República Dominicana. Y el discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina en la semana recién concluida, a raíz de las memorias que presentó ante las cámaras legislativas de las ejecutorias de su gobierno el pasado año, pues evidentemente que al tocar el tema de la corrupción, más que un poco dejar esclarecido cuál es la posición del gobierno y más que bajar el tono de la acritud con que se está manejando este tema, pues evidentemente que lo que ha habido es un incremento de las críticas y de los ataques. Y como dice el presidente Medina, una parte de la población indignada por actos, por hechos de corrupción que inclusive han generado violencia, han generado sangre, verbigracia, el caso del CEA ya documentado y presentado por el gobierno. Y evidentemente todos estos hechos y mucha impunidad tradicional, pues la gente está muy molesta. Está muy molesta y tienen razón a reclamar y exigir sanciones. Ahora, yo quiero hacer algunas puntualizaciones que debo hacerla, valga la redundancia, por el hecho de que aquí un poco se están confundiendo los roles. No es verdad que el gobierno ha estado o se está haciendo de la vista gorda con respecto a sonados casos de corrupción. El tema de Odebrecht, que dicho sea de paso, pues se cayó momentáneamente el acuerdo a que habían arribado o la homologación del acuerdo a que habían arribado pues el Ministerio Público y la empresa de capital brasileña por un asunto de procedimiento según una excelente disposición del magistrado José Alejandro Vargas. No es menos cierto que no se han estado haciendo las diligencias. Y ese mismo hecho que pues el juez haya desestimado ese procedimiento de esas negociaciones, implica que las cosas para someterla, los expedientes para someterlos en justicia deben estar sustentados en base a pruebas y en base a hechos concretos y no que la justicia actúe ni el Ministerio Público en base a lo que quiere la calle. La calle quiere y la calle tendenciada, porque por más personas que se hayan agregado a ese movimiento verde que está reclamando justicia, hay un alto componente político ahí. Ahí hay personas que fueron candidatos y perdieron las elecciones. Ahí hay gente que todavía no se han respuesto ni han asimilado la derrota que sufrieron el pasado mes de mayo del año 2016. Inclusive la respuesta al discurso del presidente Medina fue diciendo que ya ese discurso con el PLD y con el gobierno que no se podía, porque más allá de buscar el asunto de que se establezca justicia en los casos Odebrecht, en el caso CEA, en el caso Corde, pues más que todo es una cuestión de carácter política. Y lo más que llama la atención sobre eso es que personas que aquí se han lucrado de la corrupción en el ejercicio público, que quieren reciclarse ahora porque están en la oposición, que cuando dirigieron el Senado, que cuando tuvieron en funciones públicas, fueron prototipo de la corrupción, dirigieron estructuras de saqueo y que los bienes que tienen no lo pueden justificar en base a un trabajo ni a una herencia, sino en su paso por la administración pública. Hoy quieren camuflajearse en personas que realmente
pues son honestas y que reclaman un ejercicio transparente de la administración pública. Pero bajo ningún concepto, eso de Corden, las investigaciones, cuando se hizo la denuncia, el gobierno al más alto nivel la investigó y eso es un tema que está en la justicia. De hecho, Corden es eliminado y pues todas las transacciones se han echado para atrás. En el caso de San Pedro de Macorís salió a relucir lo del CEA y el gobierno designa una comisión, se sustituye al administrador del CEA y ya se rinde la comisión ya rinde la comisión el informe para que pues se avance en todo esto y se le entregue al Ministerio Público. O sea, hay pasos concretos que se están dando y pasos que el Ministerio Público debe sustentar expedientes y someterlo a la justicia. Pero y sin lugar a duda de que con ese tema lo que se quiere es gente todavía con el tema de la corrupción, gente que todavía no asimilan la resaca de la derrota electoral que tuvieron el pasado mes de mayo del 2016. Esa es una verdad del tamaño de la catedral. E inclusive yo le pido a muchos jóvenes, sobre todo en las redes sociales, que un poco para que su lucha no se contamine, primero que eleven el nivel del lenguaje al debate, que si quieren debatir el tema que lo hagan con altura y sin insulto, pero que tampoco se dejen utilizar por conejillos de India, de gente que quieren volver a dirigir la administración pública para hacer lo que saben, saquear y robar. Aquí hay gente, yo insisto, aquí hay gente que ganaron presidencia del Senado gastando 100 millones de pesos para comprar esa posición en desmedro de sus compañeros. Yo cubrí el Congreso Nacional y yo sé todo lo que se daba y sé cómo manejaban con la desfachatez que se manejaba ahí, falsificando leyes y un sinnúmero de cosas que hoy quieren estar pues presentándose como los apóstoles de la transparencia. Y usted lo ve llenándose la boca de hablar de corrupción y de tema de transparencia, que yo no sé después cómo logran digerir los alimentos y dormir tranquilos. La corrupción es un flagelo que se debe enfrentar sin politiquería, sin que nadie quiera estar tratando de utilizar ese tema para sacar campañas políticas y para montar candidaturas y para montar proyectos políticos que cuando han ido al seno de la población lo han rechazado abrumadora y mayoritariamente. Hay que combatir, hay que mandar preso a los ladrones, a los delincuentes, a los que se roban el dinero público, a los delincuentes del sector público y del sector privado. A todos hay que mandarlos. Pero también a las personas que quieren hacer politiquería y que quieren hacer carrera política con ese tema, porque aquí son 2 o 3 que pueden mantener ese tema en el ejercicio político. Después, todos tienen, o la mayoría tienen una larga cola que no pueden pasar por un sitio desapercibido con el tema de la corrupción. Vámonos al primer corte. Primero vamos a presentarles un reportaje sobre precisamente los hechos más trascendentales de la semana, que la discusión en los medios de comunicación y la opinión pública, que justo son los hechos o los temas sobre la corrupción, con Francesca Martínez, y luego pasamos a la entrevista que tenemos en el día de hoy. El tema de la corrupción fue el denominante en la semana que acaba de finalizar. Aunque la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina fue más de 2 horas y manejó otros aspectos, sin embargo, el escándalo de Odebrecht fue el que más ocupó la atención de la opinión pública. Quiero dar garantías a todo el pueblo dominicano de que todo aquel que haya incurrido en este esquema de actos ilícitos será sometido a la justicia. Las reacciones en ese sentido no se hicieron esperar. Frente a la confesión de la empresa Odebrecht
de que pagó 92 millones de dólares en soborno a funcionarios del Estado Dominicano a cambio de grandes contratos de obras públicas, el gobierno pretende concretar un acuerdo para proteger a la firma Odebrecht y a los funcionarios sobornados. Al respecto, juristas consultados señalan que ningún acuerdo puede ser aprobado sobre la base de eximir de responsabilidad penal a los implicados. Odebrecht, más de 92 millones de sobornos y una sobrevaluación estimada en lo que tiene que ver en Punta Catalina por más de 600 millones de dólares, mientras ignora lo que ha pasado en otras naciones como Perú. A mí me parece que el presidente dijo lo que tenía que decir y que va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Satisfecho entonces usted? Las expectativas de nosotros fueron llenadas, así que estamos satisfechos y creo y digo que tenemos que trabajar unidos para que este país se cree hoy un antes y un después. Otro componente que giró sobre el mega escándalo de corrupción de los sobornos de Odebrecht fue la decisión del magistrado José Alejandro Vargas devolviendo el acuerdo entre el Ministerio Público y la empresa brasileña. Se declara inadmisible el procedimiento de homologación de acuerdo cursado por el Ministerio Público y la empresa imputada Odebrecht en virtud de que el Instituto Jurídico de la Conciliación, artículo 37 del Código Procesal Penal, en el cual fundamentan sus pretensiones, fue concebido por el legislador para dirimir conflictos entre denunciantes, víctimas, querellantes y querellados. Para ponerle la tapa al pomo, la comisión designada por el presidente Danilo Medina para que le rinda un informe sobre la tragedia ocurrida en San Pedro de Macorís y la corrupción en el CEA, concluyó que el emporio azucarero estatal tuvo responsabilidad en ese hecho de sangre. Que una nueva dirección ejecutiva del Consejo Estatal del Azúcar CEA emprenda los profundos cambios que esta institución requiere para superar las debilidades institucionales y gerenciales crónicas que la afectan. Segundo, que a la luz de los lamentables y estremecedores acontecimientos que tuvieron lugar en San Pedro de Macorís y otras denuncias recibidas por la Comisión en esa demarcación, la nueva dirección ejecutiva del CEA proceda a sustituir la gerencia de la región del Este. Y como si todo esto fuera poco, Bautista Antonio Rojas Gómez, quien encabeza una comisión para sanear las operaciones del CEA, califica como un vulgar desorden lo que se ha hecho en esa empresa pública. Una vez tú hayas auditado el 25, 30, 40% de estos expedientes, tú tienes una idea clara, una tendencia clara de la situación que hay, y esto es lo que hay que corregir. Yo lo que le puedo decir a ustedes es que esto es una situación bastante compleja. Como se puede ver, pese a los múltiples anuncios hechos por el primer mandatario en su rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, los citados escándalos de corrupción le han impedido al gobierno que se puedan debatir las luces de sus ejecutorias, ya que solo se habla de la sombra. Francesca Martínez, de Agenda.